Amigo y amiga que me escuchas, te damos la bienvenida a Púlpito Reformado, la voz de la Reforma Protestante en Puerto Rico y la voz oficial de la Iglesia Presbiteriana Reformada en San Juan. Te habla el diácono Ángel Carrasquillo y te invitamos a que en la próxima hora nos acompañes para que oigas palabra de Dios. Busca tu Biblia, la palabra de Dios, la palabra que no se equivoca, la palabra que no vuelve atrás vacía, esa palabra que es como espada de dos filos, la espada del Espíritu que llega a lo más profundo del ser humano por el poder del Espíritu Santo. Sí, quédate con nosotros para que aprendas de esa palabra que no se equivoca, de esa palabra que es eterna. Hermanos, el tema para esta noche es el devocional familiar. El tema de hoy, como dije, devocional familiar. Así que te invitamos a que tomes tu Biblia, la palabra de Dios, y busca el siguiente pasaje en el libro de Deuteronomio, el capítulo 6, los versículos del 4 al 9. Deuteronomio 6, versículos del 4 al 9. Nuestro hermano Bradney López hará lectura de la palabra. Sí, la palabra de Dios dice así en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Estamos en Deuteronomio 6, versos del 4 al 9. Dice: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Amén, amén. Estábamos hablando antes de comenzar el programa acerca de la importancia que cobra la familia en un tema como el que estamos al que nos estamos refiriendo, el devocional familiar. Y eso tenemos que, si vamos al concepto bíblico desde los inicios, desde el Génesis, siempre el padre, la cabeza del hogar, el patriarca, en un momento determinado, lo conocemos así, pues fue la fuente básica de lo que es la unidad familiar, lo que es el núcleo familiar, que viene a ser lo que yo le decía a Brandy ahorita, la unidad más pequeña dentro del campo, el ambiente espiritual, como unidad, como varios entes completando o formando una unidad, la familia. Tenemos el caso de, qué sé yo, Noé es un ejemplo donde Dios se dirigía a él, porque Dios, después que el hombre cae, cambia su forma de dirigirse al ser humano, al hombre, y estableció a través de esos cabezas de hogar. Esa cabeza de hogar, como por ejemplo fue Noé, tiene una repercusión en la familia directamente. Él va a estar encargado de enseñarle o dirigirlos en su vida espiritual. En adición, de ahí cobra mayor importancia la primogenitura, porque viene a ser el hijo, el primero, quien va a estar heredando todo ese rol de papá, como patriarca, como cabeza de la familia, pues lo va a heredar luego el hijo y lo va a implementar con su familia y así sucesivamente. Exacto. Y en ese sentido, pues... Sí, en el Antiguo Testamento podemos ver los patriarcas, ¿verdad? Y era una cultura donde el padre es la cabeza del hogar, se veía bien firme en el Antiguo Testamento. Y el padre, hombre, era el que tenía la responsabilidad de llamar a su familia a adorar a Dios, de llamar a sus familias a las festividades del pueblo, que Dios era el que ponía las festividades. Tenía la responsabilidad de cuidar a su familia en el ámbito espiritual, de enseñarle la palabra de Dios, ¿verdad? Que estaba revelada en esos momentos. También tiene la responsabilidad, obviamente, de proteger a su familia. Exacto. Pero aquí vamos a enfatizar en la responsabilidad de la vida espiritual de la familia que caía sobre el hombre, sobre el patriarca del Antiguo Testamento. Y obviamente no ha cambiado en el Nuevo Testamento. Continúa siendo el padre la cabeza del hogar. Si nosotros podemos leer Efesios 5, capítulo 5, versos 22 al 24, dice:
las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. ¿Qué queremos enfatizar aquí? Que el marido es la cabeza del hogar. O sea, que hay una responsabilidad grande en cuanto a ser cabeza del hogar. Obviamente no estamos hablando de un poder o de un sentido de propiedad, sino que estamos hablando de la responsabilidad que da Dios al hombre en la Eso casa. es importante, que da Dios al hombre, porque yo he oído muchas damas en su concepto, pues, de ejercer esto que ahora se llama feminismo o feministas, donde se habla de que eso era una sociedad machista. Aquí estamos hablando que Dios es un orden que Dios da. Quien lo asignó Dios a ese orden. Exacto, es un orden. Y el hombre está llamado a cuidar. Vemos aquí en el verso, muchas feministas dirán, pero yo me voy a someter, pero aquí está hablando de una responsabilidad de hombre, de un orden donde el hombre va a cuidar de la mujer, tanto física como espiritualmente, y de la familia en su totalidad. O sea que el hombre como cabeza del hogar tiene un trabajo difícil en cuanto a toda la responsabilidad que sobrecae en sus hombros, porque Dios se lo pone, y al fin y al cabo el jefe de él es Dios, porque Dios mismo le dio esa responsabilidad. Y él va a rendir cuenta a Dios. Quería hacer una parte, porque abundando en esto del machismo, que muchas veces llena tanto a muchas personas, ¿no? Para justificar su no creencia. Maridos, dice el versículo 25, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Entonces dice en la segunda parte del versículo 28, el que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Amén. O sea que no es que el hombre, por ser el varón, sea el abusador de la familia. Al contrario. Sí, al contrario, el verso dice, ama a tu mujer como a tu propio cuerpo. Exactamente. O sea, nosotros podemos ir como hombres, nos hacemos una herida profunda. Nosotros no vamos a decir, me quedo en casa. No, nosotros vamos al hospital para que nos atienda. De igual manera tenemos que amar a nuestras esposas, a nuestras mujeres, con amor, con protección. Y en este caso que vamos a enfatizar en la vida espiritual, no solamente de la esposa, sino de toda la familia, de los hijos. Por eso es que venimos con el tema devocional familiar. Exacto, familiar. Familiar, pero queremos enfatizar en que la responsabilidad de entrada sobrecae en el hombre. Obviamente hay diferentes escenarios donde pues la mujer está criando a sus hijos solo, que ahí sobrecae también sobre esa responsabilidad en la madre, obviamente con el apoyo de las figuras de la iglesia, como el pastor, como los ancianos, pues que le den la mano en cuanto a eso, pero estamos hablando de la responsabilidad del hombre en cuanto al devocional familiar. Y es bien interesante ver las estadísticas que pudimos encontrar en cuanto... me estabas hablando de algo de estadísticas. Sí, en cuanto a los jóvenes que salen de cuarto año, que fueron de alguna u otra manera criados dentro de la iglesia, o sea que regularmente iban a la iglesia desde pequeño por el tiempo largo, ¿verdad? De lo que estuvo dentro de la casa o en la escuela, y solamente el 70% de esos jóvenes se van de la iglesia. No permanecen en la iglesia. El 70% deciden irse de la iglesia. Y muchos dicen que el 80% de ese 70% nunca planearon dejar la iglesia, pero así sucedió. Decidieron en algún momento, pues, irse de la iglesia. Ahora... ¿Y alguna razón se aduce a esto? No encontré ninguna razón. Obviamente nosotros podemos, en cierta manera, indirectamente señalar una de las razones por la cual estos jóvenes se fueron de la iglesia, y en gran manera es por la educación espiritual dentro de la casa, del núcleo familiar. En el núcleo. Exacto. Porque quizás muchos padres dan por sentado de que yo voy cada domingo a la iglesia, voy los miércoles a la iglesia, participo de las actividades de la iglesia, y dan por sentado de que el hijo pues tiene la educación bíblica. O sea, en otras palabras, Brandy, lo que me estás diciendo es que el hombre en la actualidad
en ese por lo menos 70% de las veces, de las ocasiones, si transferimos esa estadística a la familia, el 70% de esa familia, el hombre no preparó, no ejerció su función. Y dos, es peor, porque dependemos que un tercero, en este caso la iglesia, sea la responsable de llevar a cabo la función que a nosotros nos corresponde por mandato divino. Exacto. Y eso es bien importante que has mencionado, que muchos dicen, ok, la iglesia lo educa, y yo pues entonces me voy a mi casa, me siento en el sofá y miro la novela. Y tranquilidad eterna. Y tranquilidad eterna, que no es lo que Dios nos llama a hacer. No, definitivamente. Se supone que hay una inquietud en cada hombre, inclusive en cada mujer también, de una familia cristiana. Yo digo a la mujer, pero la mujer podrá sentir la inquietud de decirle, mira, a su esposo, vamos a estudiar la Biblia, vamos. Y el hombre debe sentir la inquietud de la irresponsabilidad que está pasando en su vida. O sea que la responsabilidad no es de la iglesia, la educación de los hijos. La iglesia es un complemento a lo que tiene que pasar en el núcleo familiar, que es que coger la Biblia, leerla, estudiarla, orar, hacer cánticos, o sea, una vida realmente cristiana dentro de la casa. Exacto. Y eso muchos hombres lo han sido negligentes en cuanto a esto, dando la responsabilidad total completamente apatía, a la total apatía a su responsabilidad. Exacto. Wow. Esto es más profundo de lo que aparenta. Cuando uno habla de un devocional familiar, muchas veces pensamos, pues nos reunimos los 3 o 4, como decía mi papá, los 3 o 4 gatos en mi casa y allí oramos, ¿no? Pero no, es una responsabilidad, mandato de Dios, directamente a la cabeza del hogar. Exacto. Hay un punto que quizás en algún momento pueda surgir, no sé si lo tienes dentro de la charla de esta noche, Brandy, pero es en el sentido de que muchas veces, ahorita hablamos de la cabeza del hogar, y como que se quedó en el aire el concepto de que es el hombre, o como hay tantos matrimonios disfuncionales o divorcios específicamente, queda la mujer como la jefa del hogar, la cabeza del hogar, y entonces está sola, tiene que trabajar, y esa educación pues se puede diluir. Sin embargo, entiendo yo que si tú estás a cargo de tu casa, de tu hogar, de tu familia, pues o sea, ya estás ahí, ya tú tienes que asumir ese rol, ese rol que lamentablemente se perdió al divorciarse o al... Y como dije antes, no hay que ir muy lejos a ver bueno, en el caso en el que yo he escuchado y he hablado con familias, no hay que ir muy lejos a un divorcio. Inclusive dentro del mismo matrimonio hay hombres que están paralizados. Sí. Y no ven su responsabilidad de hablarle del evangelio a sus hijos. Y es peor porque muchas veces le dicen, sí, tú ves a la iglesia, que yo me quedo aquí disfrutando mi día libre. Y vete tú, le dice al esposo, llévate a los nenes. ¿Por qué? Porque no está buscando que vayan a aprender de Dios, sino está buscando quedarse solo para poder disfrutar del juego o de alguna actividad de él. Sí, no, inclusive también podemos ver que hay una gran, aunque no lo tenemos claro, pero hay un gran número de padres que van a la iglesia, activamente a la iglesia, que realmente no ven importante la educación en la casa en cuanto al evangelio. O sea, nosotros podemos ir a la iglesia y ver muchos padres, la mayoría de esos padres no hacen un devocional en su casa. Y esto es trágico, porque la palabra dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. De la palabra. ¿Cómo es que no le vamos a predicar el evangelio a nuestros hijos en la casa? O sea, tenemos unos discípulos dentro de nuestros hogares que están a algunos pasos de distancia de nosotros. Exacto. O sea, la palabra dice, ir a hacer discípulos a todas las naciones, pero tenemos discípulos al otro lado de la pared. O peor aún, en la misma casa. Por eso en la misma casa, en otro cuarto, nos divide un cuarto. El cuarto. ¿Cómo nos vamos a salir a predicar el evangelio? Ahora, hay muchos que tienen miedo. ¿Por qué? Porque tampoco han visto la responsabilidad de educarse bíblicamente. No han visto la responsabilidad de leer la palabra diariamente, de inclusive exprimir a los ancianos, a los maestros de la iglesia para... Enséñame, dime, exacto, explícame. ¿Qué libro me compro? Aquí tengo una duda, pero ¿cómo van a tener dudas si no leen? Exacto. Y entonces eso es uno de los problemas que también hemos visto. No hacen devocional, no educan a sus hijos porque ellos no han recibido nada. Y no pueden dar de lo que no tienen. Eso es una función que debiera llenar en cierta medida, por lo menos en nuestra iglesia ocurre. Tenemos
los ancianos pues son responsables en la iglesia per se, ¿no? Pero el pastor y los ancianos son responsables de la enseñanza bíblica en nuestra iglesia, pues a los varones y a las damas. Y específicamente se enseña, pero con la intención de que cada cual ejerza su función en su hogar, pues con un conocimiento, aunque sea básico, pero que puedas decirle a tu familia, a tu núcleo, quién es Dios. Exacto. ¿Quién es Cristo? Exacto. ¿Qué hizo? ¿Por qué nosotros? ¿Cuál es nuestra realidad en esta función del Evangelio? ¿Qué tenemos que hacer? O sea, ese tipo de situaciones se trata de ejercer o de llevar a través de los padres en nuestra congregación para que ellos hagan su función a su vez en su núcleo familiar. Exacto. Pero muchas veces, muchos padres, y me consta, hermano, no van a la escuela bíblica. No van al servicio, y cumplieron. Ajá, pero no van a la escuela bíblica. Pero no vienen a la escuela bíblica. Y eso pues es doblemente preocupante. No, y tampoco cogen el provecho de en cierta manera, los programas que hay en la iglesia. Hay programas en la iglesia que son importantes asistir. Obviamente no es mandatorio como un domingo, que la Biblia nos demanda domingo estar en la iglesia, pero yo digo que todo otro reunión es beneficiosa para la iglesia, en el sentido de que imparte educación, contestan preguntas, y yo creo experiencia. Yo creo que todo miembro de la iglesia debe asistir a estos grupos, porque así se alimenta y tiene con qué dar también a sus hijos. La palabra dice, no solo de pan vivir el hombre. y ¿qué pan le vamos a dar a nuestros hijos? Esos son los medios de gracia que tenemos a nuestra disposición. Sí. Provistos por Dios para ese propósito. Interesante por demás, Brandy, en el sentido de que estamos estableciendo bíblicamente la responsabilidad del hombre como cabeza de hogar, como cabeza de esa familia, de ese núcleo familiar, para que, al igual que en la iglesia ocurre una parte de esa enseñanza, no podemos descansar en que la responsable de la enseñanza a nuestros hijos es la iglesia. Es nuestra responsabilidad. Es nuestra responsabilidad. Inclusive, miren lo que dice, obviamente Dios le está hablando aquí al pueblo de Israel, pero le está hablando a individuos. Dice, y estas palabras, estoy en Deuteronomio 6, verso 6, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repartirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. O sea, él está hablando a Israel, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y luego le dice, ¿las hablarás de esto a quién? A tu hijo, de generación en generación. O sea, que Dios mismo nos llama a nosotros, como padres, como jefe del hogar, a hablarle a nuestros hijos acerca de la palabra de Dios. Dice, en todo momento, cuando dice, al acostarte, al levantarte, en las puertas, de medio de tu frente, poner los postes, en todos lados. ¿Qué está diciendo Dios? Háblale en todo momento a tu casa acerca de Dios. En todo momento. Exactamente lo que no hacemos. Exactamente lo que no hacemos. Y tenemos la oportunidad de hacer esto. Nadie puede decir, no, es que ya... Tú vives bajo el techo de tu hijo. Exacto. Bueno, espero yo, ¿verdad que sí? En todo momento debemos de hablarle de las buenas nuevas de Jesucristo, de las maravillas de nuestro Dios, del Dios de pacto, el Dios de amor, el Dios que el único que puede librarnos del pecado. Porque de otras maneras, si no predicamos a nuestros hijos, no van a creer. No demos por sentado que por ir a la iglesia son creyentes. Como quiera tenemos que predicar el evangelio, porque es por medio del evangelio que pueden ser salvos. Exactamente. De ninguna otra manera. Oiga, cuando usted toma la decisión de casarse, asegúrese que toma la decisión de casarse por las razones propias. O sea, usted no se casa con el pensamiento aquí en la parte de atrás de su cabecita, con el pensamiento de que si no me va bien, como yo he escuchado a personas jóvenes, si no me va bien, me divorcio. Ese es el centro. Oiga, y usted va a funcionar basado en lo que está diciendo, en lo que está pensando. ¿Por qué? Porque no va a tener ningún interés en qué, en mantener ese hogar, en mantener esa familia, en mantener esa comunicación que debe ser tan importante para mantener esa relación
que es de por vida. Bien inmersos en esto porque es más profundo de lo que muchas veces pensamos. Y pues vamos a continuar en la segunda parte. En este momento me voy a permitir leerles la noticia de esta noche. La sacamos de Acontecer Cristiano y nos dice de la siguiente manera: un astronauta fortalece su fe en el espacio y cita, vi el trabajo de un Dios infinito. En Estados Unidos, un astronauta estadounidense permaneció 534 días en el espacio, de donde pudo presenciar de cerca la belleza creadora de Dios. Jeff Williams, astronauta de la NASA, es el comandante de la expedición 48 de la Estación Espacial Internacional y recientemente compartió algunas de sus experiencias sobre el momento en que vio la Tierra desde afuera. Desde la ventana de la Estación Espacial, Williams vio el espacio y el planeta Tierra, lo que fortaleció su fe en la creación de Dios, porque está convencido que el universo no es obra de la casualidad, Brandy. Cuando miré por la ventana, dice, y vi todo esto, pude imaginar que todos los elementos son creación de un Dios infinito. Vi el diseño, la belleza, el propósito de todo y el orden en todos los detalles, dijo Williams. El astronauta menciona que todo lo que vemos es parte de la creación de Dios. Desde esa ubicación pude ver una vista espectacular de la enorme belleza de la obra del Creador. Estar aquí dentro de la estación y mirar por la ventana solo profundiza la comprensión de lo que sabemos por las Escrituras sobre la obra creativa y sorprendente de Dios. Es una experiencia que me hizo ver cuán pequeño soy. De eso hablábamos ayer bueno, explicamos luego, añadió el astronauta. Williams, que tiene una formación científica, dice que las únicas personas que realmente ven un conflicto entre la Biblia y la ciencia son los que se niegan a reconocer la existencia de Dios. Muy acertado ese comentario. Además de trabajar en la estación espacial, que incluye las caminatas espaciales, dijo que todavía tiene su tiempo devocional de oración y la lectura de la palabra. Él todavía encuentra tiempo para escribir sobre lo que aprende. Amén. Ya comentaremos acerca de esta noticia porque nos parece sumamente interesante y que aún en ese 534 días solo en una estación, o yo no sé si tenía compañía de otros astronautas, pero no lo dice la noticia, pero impresionante los comentarios. Estamos comentando aquí en términos de la noticia lo que este astronauta Williams, Jeff Williams, para ser exacto, un astronauta de la NASA, pues comenta acerca de la grandeza de Dios, la grandeza de la creación de Dios. No está diciendo la grandeza de la creación del Big Bang, Brandy. No, es que la Tierra está llena de su gloria, es imposible ver un orden, no ver un creador en cuanto a cuando miramos la creación y mucho más desde el espacio. Cuando que ve ese orden, ve esa majestad, que se ve el pequeño en medio de un universo infinito. O sea, no podemos negar que hubo una mano que creó todas esas cosas. Que creó todo. José de Santurce nos pregunta directamente cuál es la posición de ustedes sobre la participación de la mujer en el ministerio, y yo le voy a pedir a nuestro hermano Brandy pues que haga lectura, porque nosotros creemos lo que dice la palabra. Sí, escuchen eso. Nuestra posición en cuanto al ministerio de la mujer es la misma que la palabra de Dios. Ahora, tenemos que diferenciar en qué él se refiere con ministerio. O sea, hay ministerios de maestras dominicales, hay ministerios de mujeres. Pero un oficio, si él se requiere, él se está refiriendo a un oficio como pastora o anciano en la iglesia, pues nuestra posición es la misma que la palabra de Dios. Y yo voy a dejar que la palabra entonces le conteste, ¿verdad?
al que hizo la pregunta. Al hermano José de Santos. Que se encuentra en Primera de Timoteo, capítulo 2, verso 11 al 13. Bueno, al 14. Y dice: la mujer aprenda en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio, porque Adán fue formado primero, después Eva, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Ahora, ¿qué quiere decir aquí? Que un oficio no puede ejercer en la iglesia. La mujer no puede ejercer puede ejercer un oficio en la iglesia, solamente el hombre. Ahora, si decimos, y la lógica está en esta, una lógica que hemos repetido mucho, si la mujer puede ser pastora y está casada, la Biblia también nos dice que la congregación debe que estar sujeto a sus pastores. Que fue lo que leímos ahorita. Exacto, y tiene que estar sujeto a sus pastores. O sea que, ¿cómo esto funcionaría? Si la mujer es pastora y está casado, el hombre entonces en la iglesia se sujeta a su mujer. A su esposa. Y entonces en la casa la mujer se sujeta a su marido. Eso como que no concuerda. No, es muy ambiguo. Muy ambiguo, exacto. Entonces, la otra argumento que tenemos es en los requisitos para ser obispo, que se encuentra en 1 Timoteo capítulo 3, donde dice que el hombre sea, que esté casado con una sola mujer. Exacto, marido de una sola mujer. O sea que aquí tenemos la evidencia bíblica que la mujer es sumamente importante en el ministerio de la iglesia. Ayuda idónea para el hombre en el matrimonio. Pero bíblicamente, por orden de Dios, no pueden ser pastores, exacto, ni ancianos. Ni ancianas. O sea que... yo espero que haya quedado más que contestada esa pregunta, y específicamente no es que la Biblia sea machista o no. Aquí, si nosotros entendemos que la Biblia, la palabra de Dios, es palabra de Dios, nosotros tenemos que aceptarla en su totalidad, desde Génesis hasta Apocalipsis. No podemos decir, pues esto no me gusta, vamos a quitarle esos pasajes, porque Pablo era machista, como yo he oído por ahí. Mire, hermano, está hablando Dios. Sí. Dios, a través de la inspiración que ocurrió en Pablo, y Pablo escribió, como nos dice en la palabra. Hay que tener claro que ¿qué es lo que principalmente enseña la Escritura? Lo que el hombre ha de creer de Dios y lo que Dios requiere del hombre. O sea, esto no es opinión de nosotros, esto es palabra de Dios, inerrante, infalible. Y como dijo el hermano Ángel, hay que aceptar lo que la palabra de Dios dice. Y en 2 Timoteo 3:16 nos dice, toda la Escritura, toda, no dice una parte, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. No estamos diciendo que es una partecita de la Escritura porque no nos gusta, yo elimino eso. No. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Por lo tanto, toda la Escritura es un mandato de Dios. Y es un mandato, si lo ponemos en términos del contexto de nuestro tema de esta noche. O sea, es una ordenanza para que usted conozca la palabra de Dios y la ejerza. La ejerza en plena y franca obediencia al único Dios verdadero. Amén. Así que entiendo que esa era la pregunta que teníamos. Lamentablemente, pues continuamos con el tema porque de hecho el tiempo nos establece unos límites. Así que seguimos con la segunda parte acerca del tema devocional familiar. Si estamos con el tema de devocional familiar, hablamos de la responsabilidad del hombre, lo que Dios requiere del hombre en cuanto a la responsabilidad de educar a nuestros hijos en la palabra de Dios. Ahora, ¿por qué tenemos que educar a nuestros hijos en la palabra de Dios? Muchos se preguntarán ¿por qué? Nosotros, como la tradición reformada, seguimos la palabra de Dios, y la palabra de Dios nos dice que nuestros hijos, hijos de creyentes, tienen que crecer en un sistema diferente al mundo. Si nosotros buscamos 1 Corintios 7:14 dice, porque el marido incrédulo es santificado en la mujer, y la mujer incrédula es en el marido. Pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Y hay que entender que estas palabras de Pablo nos llevan al Antiguo Testamento. No sé si, ¿verdad?, que tienen conocimiento del Antiguo Testamento, cuando se usa el vocabulario incircunciso y circunciso, exacto, incircunciso y circunciso. O sea que al incircunciso se refería al que estaba fuera
del pueblo de Del Israel, el pueblo pueblo de Dios. de Dios. Y el circunciso, los que eran parte del pueblo de Del Dios. pueblo de Dios. Este mismo vocabulario que usa Pablo, dice, de otra manera serían inmundos, pero ahora los hijos de los creyentes son santos en el sentido que son separados. ¿Y qué implica esto? Que tienen que tener una crianza separada del sistema del mundo, totalmente separado. Ahora, con tantas batallas, tantas influencias que nosotros tenemos de afuera, ¿cómo es que logramos tener a nuestros hijos separados y santos? Con la educación. Con la educación. Que es la santidad de la mente. La educación, o sea que por medio de la educación, por medio de la instrucción bíblica, no es que nuestros hijos van a tener que una cosmovisión diferente a la del mundo, sino una cristiana, y ahí van a estar encaminados a lo que es en la palabra de Dios, en la fe, el entendimiento de quién es Dios, el entendimiento del pecado, de nuestra posición delante de Dios. Solamente eso ocurre con la educación. De hecho, si traemos un tema de actualidad, o sea, en la actualidad hay una discusión increíble acerca de esta cuestión de género. Llevarlo a las escuelas, a que los niños se les está instruyendo. Oiga, y si su hijo está yendo o asistiendo con usted a la iglesia, le van a surgir una serie de Exacto. inquietudes, de preguntas, de dudas. Ve acá, en la escuela me dicen una cosa y en la iglesia me dicen otra. ¿Qué visión? O sea, le corresponde a usted, papá, mamá, a usted, no es a nadie más. A usted le corresponde explicarle a ese niño, esta es la realidad bíblica, ¿ok? Esta es su responsabilidad, Contraatacar toda de hecho, esa guerra que usted entra va a a su mente. contraatacar eso porque, ¿cómo es? Usted está en contra, cristianamente hablando, de esa cantidad de comentarios, de leyes, de cosas que se están fraguando en aquello que llamamos sociedad, donde usted, si está en contra, tiene que explicarle a sus hijos por qué está en contra. Cuando el Exacto. niño sea grande. Una razón. Exacto. Cuando el niño sea grande y él quiera asumir sus posiciones, oiga, esa es su responsabilidad, pero usted cumplió con su función de cabeza de hogar. Sí, porque muchos padres caemos en la tentación, en el juego de entonces explicarle a nuestros niños alguna pregunta. Por ejemplo, va el niño con la pregunta, ¿por qué el homosexualismo está mal? Por coger algún ejemplo. Y muchos padres, porque está mal. Pero, o sea, tiene una actitud legalista y no una actitud de educación a nuestros hijos. Siéntese, porque es que la palabra dice que está mal. Porque es que Dios requiere otra cosa. Oiga, y si usted no entiende el por qué, usted debe tener un pastor, unos ancianos en su iglesia que sean capaces de poderle explicar. Y ahora mismo hay muchas fuentes en internet. Uno se mete en internet y usted ve las posiciones de distintos grupos, de distintas corrientes que hay en el mundo en términos de ese tema en particular. Evalúe y llegue a su criterio, o sea, llene su criterio, llene su expectativa para que ese niño que lo está viendo usted como ejemplo pueda aprender de papá. Porque usted es su ídolo, lo que papá me enseña, yo lo voy a llevar por el resto de mis días. Así que seguimos, hermano, porque uno se envuelve. Sí, el devocional familiar tiene que ser también, sirve no solamente, ¿verdad?, de predicar el evangelio a nuestros hijos, sino de entrenamiento. Esto es una parte de entrenamiento y tenemos que verlo como eso, un entrenamiento era para lograr un devocional familiar. Escúchenme, padres y madres, muchas veces hay que negarnos a nosotros mismos. Esa ahorita de la novela, esa ahorita de ociosidad, de hacer nada. Vamos a invertir a nuestros hijos. Cada momento que pasa, si nosotros sentarnos con nuestros hijos, es cada momento que nosotros dejamos de entrenarlos y entregarlos al mundo en cierta manera. Nosotros tenemos que, no solamente en oración, es importantísimo orar por nuestros hijos cada día, cada momento por su salvación. Pero también de importante es sentarnos con ellos y educarlos y enseñarles la palabra de Dios, las teologías y las doctrinas fundamentales y básicas del cristianismo. Tenemos que enseñarles a ellos diferenciar entre lo que es realmente cristianismo y lo que es no es cristianismo, paganismo. Exacto, el paganismo. O sea, tenemos que enseñarles a ellos, pero ¿cómo ocurre esto? Dentro del núcleo familiar. Que todos nos sentemos,
leamos la Biblia, cantemos, expliquemos la porción bíblica, oremos todos juntos, escuchemos las peticiones de nuestros niños, no importa la edad que tienen. ¿Y qué ellos van a hacer? Ellos van a escuchar y van a decir, en la iglesia yo lo escucho, en mi casa también. En la iglesia lo escucho, en mi casa también. Y si tienen la oportunidad de dar homeschooling o de ir a una escuela cristiana, van a decir, en mi casa lo escucho, en la iglesia lo escucho y en la escuela también lo estoy escuchando. O sea, es importantísimo este tema que estamos tocando hoy. ¿Cómo no? Continuamos, Brandy. Sí, continuamos con el devocional familiar. Hay muchos recursos afuera que se pueden utilizar para este trabajo que Dios nos ha llamado. Instrucción de la palabra. Voy a hablar de algunos elementos que tienen que estar dentro del devocional familiar. En este momento me voy un poco más práctico en cuanto al tema. Y la instrucción de la palabra, es importante tú sentarte y estudiar la palabra con los niños. Ese es el propósito de este devocional familiar. Por ejemplo, si usted no sabe qué darle a su hijo, déjeme darle una recomendación. Si usted tampoco es de la tradición reformada, yo le recomiendo a que usted busque lo que es el Catecismo Menor de Westminster. Usted escuchará la palabra catecismo y se le pararán los pelos. ¡Ah, pero es católico! Escúcheme. La palabra catecismo simplemente es preguntas y respuestas. Por ejemplo, un catecismo de niños, que también el Westminster tiene, una de las preguntas dice, ¿quién te creó? Dios. ¿Qué más creó Dios? Todas las cosas. Pues, preguntas básicas que los niños van aprendiendo, el carácter de Dios, las verdades bíblicas. Por ejemplo, ¿cuántos dioses hay? Un solo Dios. ¿En cuántas personas? En 3. Menciona estas 3 personas, Padre, Hijo, Espíritu Santo. O sea que van aprendiendo desde pequeño teología, van aprendiendo desde pequeño Biblia. O sea que es importante buscar recursos. Y si usted no tiene recursos humanos, vaya donde su pastor, exprímalo, pregúntele y busque en internet. Y si tiene alguna duda y no tiene recursos, llame a la iglesia presbiteriana reformada. ¿Cómo no? También. Y ahí yo sé que le darán muchos recursos. Ahora, también la oración diaria con nuestro hijo es sumamente importante. En 1 Tesalonicenses 5:17, si no me equivoco, dice orar sin cesar. Orar sin cesar. Orar sin cesar. Y nuestros hijos tienen que ver ese elemento dentro también de nuestro hogar, donde ellos recuerden que sus papás oraban todo el tiempo. No solamente ellos, sino también con sus hijos. Orar, escuchar las peticiones, que ellos vean la fe de sus padres en cuanto a acercarse a Dios en oración. Importantísimo que nuestros hijos vean el propósito de la oración. Ahorita yo decía que usted, papá y mamá, son el héroe o la heroína de esos niños. Claro. O sea, ustedes son los líderes de los hijos. Oiga, yo he visto niños aguantaditos así en forma ilegal, porque debieran estar amarrados, pero va papá guiando y el nene ahí en la almohadilla de atrás de la cabeza de papá, mirando lo que papá está haciendo, lo que mi héroe está haciendo. Ese es el pensamiento del nene, y eso es lo que él va a aprender. Eso es lo que él va a grabar de usted, que usted lo hizo. Oiga, si usted guió mal, está aprendiendo a guiar mal. Usted es su ejemplo. Usted es su ejemplo. Si usted lleva un devocional en su casa, él va a ver que eso es importante porque él está aprendiendo de Dios, está aprendiendo de cómo son las cosas de Dios. Con respecto a catecismo, para quitar el miedo que eso... Un catecismo es un libro que contiene la exposición concisa de alguna doctrina, ciencia o arte en forma de pregunta y respuesta. O sea, no es que sea católico. Oiga, todas las denominaciones debieran tener un catecismo donde explique su forma de ver de gramática también. Así que no le coja miedo a la palabra, no le coja miedo a la palabra. Ahora, con el devocional familiar, ¿verdad? Estaba hablando de la importancia de la oración diaria en el hogar. Entonces, si el hermano Ángel nos puede leer Filipenses 4:6, que es lo allí. Sí, lo tengo por aquí. Dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Amén. Enseñar a nuestros hijos a depender de Dios en la oración. A que ellos entiendan que es un Dios que es personal en nuestras vidas. Okay, el otro elemento es diariamente cantar también alabanzas a Dios. Enseñarles a nuestros hijos a través de la música, las verdades bíblicas, el carácter de Dios, la santidad de Dios. Y otro elemento también es que en cuanto al devocional familiar, entrenamos a nuestra familia a adorar a Dios el día domingo. Porque ellos van a ver que hay una seriedad en mi casa, también va a haber una seriedad cuando.
el día domingo, donde se congrega toda el pueblo de Dios a adorarle al único Dios. Hay una verdadero. constante en nuestra Hay vida. una constante en nuestra vida, exacto. Gracias, Brandy. Gracias. Tremendo. Gracias a Dios. Tremendo tema para esta noche. Hermanos, queremos que nos escribas a Púlpito Reformado, P.O. Box 363864, San Juan, Puerto Rico 00936. Púlpito Reformado, P.O. Box 363864, San Juan, Puerto Rico 00936. O también visita nuestra página de internet presbiterianareformada.org. En la misma encontrarás una excelente colección de sermones expositivos de la palabra de Dios. Hermanos, les digo que nos escriban a Púlpito Reformado, P.O. Box 363864, y que Dios esté contigo y tu familia en todo momento y te provea de todo aquello que Él ha decidido para tu vida. En el nombre de Jesús, amén. Como dije, devocional familiar. Así que te invitamos a que tomes tu Biblia, la palabra de Dios, y busca el siguiente pasaje en el libro de Deuteronomio, el capítulo 6, los versículos del 4 al 9. Deuteronomio 6, versículos del 4 al 9. Nuestro hermano Brandy López hará lectura de la palabra. Sí, la palabra de Dios dice así en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Estamos en Deuteronomio 6, versos del 4 al 9. Dice: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte. Amigo y amiga que me escuchas, te damos la bienvenida a Púlpito Reformado, la voz de la Reforma Protestante en Puerto Rico y la voz oficial de la Iglesia Presbiteriana Reformada en San Juan. Te habla el diácono Ángel Carrasquillo. Y te invitamos a que en la próxima hora nos acompañes para que oigas palabra de Dios. Busca tu Biblia, la palabra de Dios, la palabra que no se equivoca, la palabra que no vuelve atrás vacía, esa palabra que es como espada de dos filos, la espada del Espíritu que llega a lo más profundo del ser humano por el poder del Espíritu Santo. Sí, quédate con nosotros para que aprendas de esa palabra que no se equivoca, de esa palabra que es eterna. Hermanos, el tema para esta noche es el devocional familiar. El tema de hoy, ahí cobra mayor importancia la primogenitura, porque viene a ser el hijo, el primero, quien va a estar heredando todo ese rol de papá, como patriarca, como cabeza de la familia, pues lo va a heredar luego el hijo y lo va a implementar con su familia y así sucesivamente. Exacto. Y en ese sentido, pues... Sí, en el Antiguo Testamento podemos ver los patriarcas, ¿verdad? Y era una cultura donde el padre es la cabeza del hogar, se veía bien firme en el Antiguo Testamento. Y el padre, hombre, era el que tenía la responsabilidad de llamar a su familia a adorar a Dios, de llamar a sus familias a las festividades del pueblo, que Dios era el que ponía las festividades. Tenía la responsabilidad de cuidar a su familia en el ámbito espiritual, de enseñarle la palabra de Dios, ¿verdad? Que estaba revelada. Básica de lo que es la unidad familiar, lo que es el núcleo familiar, que es viene a ser lo que yo le decía a Brandy ahorita, la unidad más pequeña dentro del campo, el ambiente espiritual, como unidad, como varios entes completando o formando una unidad, la familia. Tenemos el caso de, qué sé yo, Noé. Noé es un ejemplo donde Dios se dirigía a él, porque Dios, después que el hombre cae, cambia su forma de dirigirse al ser humano, al hombre, y estableció a través de esos cabezas de hogar. Esa cabeza de hogar, como por ejemplo fue Noé, tiene una repercusión en la familia directamente. Él va a estar encargado de enseñarle o dirigirlos en su vida espiritual. En adición de... Y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano,
y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Amén, amén. Estábamos hablando antes de comenzar el programa acerca de la importancia que cobra la familia en un tema como el que estamos al que nos estamos refiriendo, el devocional familiar. Y eso tenemos que, si vamos al concepto bíblico desde los inicios, desde el Génesis, siempre el padre, la cabeza del hogar, el patriarca, en un momento determinado, lo conocemos así, pues fue la fuente